Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 256, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 12. La polémica anti-aristotélica, 252. Las versiones latinas de Aristóteles. El siglo XIII señala el florecimiento de la escolástica. El intento de conducir la mente humana a comprender las verdades reveladas alcanza éxitos crecientes, hasta llegar a la gran síntesis de Santo Tomás. Estos éxitos vienen condicionados por el enriquecimiento de la razón, en sus fuerzas y en su contenido problemático, merced a la obra de Aristóteles, que a través de los musulmanes fue redescubierta por la filosofía occidental. Ya a mediados del siglo XII, Raimundo, arzobispo de Toledo, de 1126 a 1151, dirigió una escuela de traductores, a los cuales la escolástica del siglo siguiente debe mucho. Juan Hispalense tradujo la lógica de Avicena, Domingo Gundisalvo, arcediano de Segovia, en colaboración con Juan, tradujo la física, el De Coelo et Mundo y los 10 primeros libros de la metafísica de Aristóteles, y además la metafísica de Avicena, la filosofía de Algazel, el opúsculo sobre las ciencias de Alfarabi y la Fons Vitae de Ibn Gabirol. Otro colaborador de la escuela de Toledo, Gerardo de Cremona, muerto en 1187, tradujo la física, el De Coelo, el De Generatione y los primeros libros de los meteorológicos del Estagirita, y además el canon de Avicena, el Liber de Causis y otras obras. Miguel Escoto, natural de Escocia, o según otros de Salerno o Toledo, famoso como mago, veramente delle magiche frode sepe il gioco, dice Dante, autor de obras de astronomía y de alquimia, fue encargado por el emperador Federico II de Suabia de la traducción de las obras de Aristóteles. Tradujo la Historia Animalium, el comentario de Averroes al De Coelo y al de Anima, y quizás el De Generatione, o el De Generatione a los meteorológicos y a los Parva Naturalia. Hacia mediados del siglo XIII, Hermann el Alemán, obispo de Astorga, tradujo el comentario medio de Averroes a la Ética a Nicómaco, y luego los de la retórica y poética. Hacia el 1210 corría por París una versión de la metafísica, y en Padua se ha encontrado una traducción latina de esa obra, probablemente de fines del siglo XII. Hacia 1215, Alfredo Angélico tradujo del griego el de Anima, el de Somnio y el de Respiratione. Entre 1240 y 1250, Roberto Grossetete traducía o hacía traducir las 3 éticas de Aristóteles, y Bartolomé de Messina, en la corte del rey Manfredo de Sicilia, hacia 1260, tradujo la Gran Ética y otros opúsculos de Aristóteles. Guillermo de Morbecque, nacido hacia 1215, proporcionó a Santo Tomás la traducción del griego de varios textos. Tradujo la política y la economía de Aristóteles, los comentarios de Simplicio a las categorías y al De Coelo, los elementos de teología y otras obritas de Proclo. La versión de los elementos permitió que Santo Tomás se diera cuenta de que eran el original del Liber de Causis, ya traducido por Gerardo de Cremona. Todo este trabajo de traducción revela el profundo interés que despertaba la doctrina del Estagirita, que la escolástica del siglo XIII acabó por considerar la más perfecta expresión de la razón humana, y por consiguiente el mejor camino para llegar a las verdades reveladas. Pero precisamente por el hecho de ser la obra de Aristóteles expresión perfecta de la razón, en su completa autonomía e independencia de cualquier presupuesto de la fe, debía suscitar, y en efecto suscitó, oposición y desconfianza, y pareció a primera vista irreconciliable con el dogma católico. Por ello, el siglo XIII nos muestra las primeras tentativas de acercarse al aristotelismo, así como reacciones contra él. Luego vendrá el equilibrio de la síntesis tomista.